La Cholide, buenos días en romaní. Mi nombre es Mari Carmen Carrillo Losada. Soy una mujer gitana, miembro de la Unión Romaní Nacional, asesora en la Fundación Pública Instituto de Cultura Gitana, fundadora y cofundadora del movimiento asociativo en España y sobre todo de la mujer gitana, y presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas Sinando Calí en Jaén. Quiero hablaros del pueblo gitano, una cultura milenaria que el sistema democrático ha llevado a tener esa igualdad que todavía no hemos conseguido, pero que los gitanos en España, los gitanos y las gitanas, estamos sufriendo a lo largo de la historia un racismo y una violación de los derechos humanos más elementales, y es algo que no digo yo porque sea gitana y porque sea una persona que represento a parte de la comunidad en los organismos oficiales y en las organizaciones no gubernamentales donde participo. Lo dice, por ejemplo, el profesor Calvo Buesa en ese estudio que hizo del racismo que existe en España, que está por encima el que siente y padecen los gitanos, incluso por el que pasa con los inmigrantes que son unos recién llegados. Y explico esto porque tenemos que tener conciencia del racismo y de la separación que hay como ciudadanos españoles entre el pueblo gitano y los ciudadanos de la mayoría de ciudadanos en España. Evidentemente eso ocurre porque desde el siglo XV los gitanos han estado sometidos a una persecución, a una esclavitud y a unos trabajos forzados desde que comenzó el capitalismo, estamos hablando del siglo XV, y sobre todo eso ha dado pie a una herencia de pobreza, a una herencia de sobrevivir, porque a la familia gitana a lo largo de la historia, con casi 300 pragmáticas represivas que hemos tenido desde 1499 con los Reyes Católicos en Medina del Campo, hasta 1978 con la Constitución Española y el rey Borbón también, el rey Borbón Juan Carlos, y hago hincapié en el rey Borbón Juan Carlos I porque sus antepasados fueron los que no se le cayó la pluma cuando firmaron las pragmáticas represivas sobre el pueblo gitano, que han tenido vinculación para lo que ocurre actualmente con los gitanos del siglo XX y siglo XXI. Mirad, os voy a contar. Porque es necesario que se sepa de esas casi 300 pragmáticas represivas, una de las más importantes que han tenido la vinculación para la actualización que hay de la pobreza, de los guetos, tanto en educación como en empleo, como ese racismo que existe, ha sido una de las pragmáticas más duras porque fue la del Holocausto a la española. En 1749, Fernando VI y el Marqués de la Ensenada, imaginaros que no había las nuevas tecnologías que hoy en día hay, en una sola noche se dio la orden de detener y encarcelar a todos los gitanos de España. Y cuando digo a todos los gitanos de España, sin ningún motivo, sin ningún delito, no habían cometido ningún delito según la constitución legal que había en aquel momento, los detienen, los meten presos a mujeres, a ancianos, a niños y a enfermos. Los detienen cuando cae la noche porque incluso desde los altos poderes de la Iglesia se ordena que no se le dé cobijo en ninguna iglesia a ninguno de los gitanos que se iban a meter presos. Meten presos en los arsenales de Cádiz, en las minas de Almadén, en todos los lugares más tenebrosos a mujeres, niños y ancianos, como estaba diciendo. Imaginaros la persona que me esté escuchando, que hay un mandato y en una noche, un 31 de julio, con un calor terrible, descalzos y como privados de todos sus bienes, meten caminando a mujeres, a niños y a personas humanas sin ningún delito.
Hay una cosa muy importante, aparte de que los meten presos a todos los gitanos de España, hay un mapa publicado de todas las provincias y de todos los lugares donde meten presos a los gitanos, también los privan y les requisan todas sus propiedades, sus casas, el oro que tenían, los animales, su forma de ganarse la vida, todo eso el gobierno del Marqués de la Ensenada y el rey Fernando VI se lo requisa. Inmediatamente tenemos ese holocausto a la española. No voy a entrar más en hablar de esa pragmática, pero tenía que decirlo porque es muy importante, porque los gitanos del siglo XVIII eran los antepasados de los gitanos del siglo XX y XXI. Gracias a aquellos gitanos que se pudieron salvar de la gran redada, podemos estar los gitanos actualmente hablando y defendiendo una de las cosas más importantes que le puede pasar al ser humano, y es tener nuestros derechos como personas. Y ese reconocimiento de la violación de los derechos humanos más elementales, porque el pueblo gitano a lo largo de la historia, desde el siglo XV, tenemos una similitud muy importante, o casi igual que los negros en Estados Unidos. Hemos sido encarcelados, hemos sido mano de obra barata, porque lejos del racismo y lejos del estereotipo que el pueblo gitano ha sufrido, tiene una connotación importante. Cuando Cristóbal Colón va a hacer los primeros viajes a América, no había personas para contratar, no había mano de obra, entonces había un pueblo, el pueblo gitano, que nadie lo iba a defender y que solamente había que ir a cazarlo, creando leyes que lo permitieran, para llevarlo a los arsenales de Cádiz o para llevarlo a cualquier otro lugar que fueran remeros hasta morir, atados a una nave hasta llegar a Latinoamérica. Y luego la mano de obra que se necesitaba hasta morir en las minas de uranio y en todos los puestos de trabajo que la corona española necesitaba en aquellos momentos. Y quiero decir que las mujeres gitanas eran las que luchaban, no eran mujeres sumisas, luchaban para salvar a su familia, para luchar contra esa malvada idea que hay de exterminar al pueblo gitano y de conseguirlo para que fuera la mano barata, sin derecho de trabajo en la esclavitud y como forzados en todos los empleos y trabajos que la corona no tenía. Bien, dicho esto, quiero decir que en el siglo XX, en el siglo XXI, sobre todo en el siglo XX ocurre algo importante en España, y es que se termina una negra época de la dictadura y con nuestra Constitución española en el año 78, los gitanos españoles pasamos a tener los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, pero el papel es muy sufrido y evidentemente nos hemos metido en el siglo XXI y aún no se ha conseguido. Pero las mujeres gitanas y los hombres gitanos hemos luchado, hemos puesto encima de la mesa nuestro trabajo, nuestro esfuerzo para tener nuestra mejor juventud. Chicas y chicos licenciados en Derecho, chicos y chicos que han estado terminando su carrera universitaria a la vez que han estado trabajando en la venta ambulante, a la vez que han estado criando hijos, hijas, como me ha ocurrido a mí. Yo soy una madre, soy una abuela, tengo 3 hijos y tengo 2 nietos. Y eso lo he estado sobrellevando con ser esposa, madre, sobrina, nieta, bisnieta y cumplir con mis sueños, con los sueños de ser una mujer y de que mi familia y la gran familia que es el pueblo gitano, porque sí es verdad la fama que tenemos, de que nos unimos, de que nos ayudamos, de que somos primos, porque eso es lo que nos ha permitido que no se extinga la cultura del pueblo gitano, como ha ocurrido en millones de culturas que desaparecen cada día, porque el pueblo gitano es un pueblo libre, que vive en comunicación con el universo, que no nos gustan las fronteras, que no queremos tener guerra, que no queremos tener un territorio, porque el territorio, la tierra es de todos, y el pueblo gitano lucha por tener esa convivencia con el universo, esa unidad importante de la familia y sobre todo en una de las cosas más positivas que estamos trabajando desde Unión Romaní y desde el Instituto de Cultura Gitana y todas las mujeres y hombres que estamos consiguiendo que esa posibilidad de tener esa igualdad venga reflejado en algo muy importante que nos hace a todos los ciudadanos iguales en un país,
el mismo reconocimiento en la política española. Tenemos que tener ese reconocimiento institucional como pueblo gitano en las Cortes españolas para que de una vez por todas no tengamos que estar padeciendo el gueto en educación, el gueto en vivienda y sobre todo el gueto en empleo, donde cuando una familia no tiene empleo para subsistir, pues viene de ahí todo el problema. Pero una de las cosas importantes es todos los hombres y mujeres que luchamos, gitanos y no gitanos, para tener una sociedad mucho más igualitaria. Muchísimas gracias. Nice to meet you.